Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Para esto vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 3. Vamos a leer el verso 21. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 21. Gloria a Dios. ¿Cuándo lo hemos encontrado? Entonces nos vamos a ver todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: así que ninguno se gloríe en el hombre, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos haga entender esta palabra. Él está aquí, ¿cuántos lo creen? Amén. Ese es el ánimo de la iglesia, creer. No importa cómo me siento, yo creo. Gracias, Señor, gracias. Hermanos, hemos tomado estos pasajes de la Escritura. Aquí el apóstol Pablo viene hablando en cuanto a lo que es la sabiduría que tiene el hombre y lo que es la sabiduría del Señor. Yo, hermano amado, antes de entrar a hablar de esto, quisiera que veamos del verso 18 para que vayamos entendiendo, hermano, lo que nos queremos referir en este momento. Y vamos a estar atentos porque esto es de algo de, como siempre decimos, de suma importancia, que siempre aconsejamos que si el que la oye está atento, hermano, y tiene la preocupación de llevarlo a cabo, de ponerlo por obra, de tener la experiencia, siempre va a encontrar, hermanos amados, una salida para la condición en la cual se pueda encontrar, o la flaqueza, o las situaciones que pueda estar pasando. Siempre el Señor le va a proveer, hermano, todo lo que necesita. Amén. Entonces miramos que acá le dice, el verso 18 dijimos, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. ¿Ven? Le está hablando al hombre lo que es la sabiduría que el hombre puede tener. El hombre tiene una sabiduría, sabemos nosotros, que es terrenal. Y esa sabiduría terrenal, hermano, según la Escritura, no es algo bueno. No es algo bueno porque el que se considera ser sabio, hermano, se aparta de lo que es la misericordia a favor de Dios y no desea alcanzar, sino que se mueve, hermanos amados, tras los dictados de su corazón y bajo sus propios argumentos. Entonces, cuando sucede esto, nosotros vamos a observar que siempre, hermano, es como que primeramente hacen lo que opinan, lo que piensan, lo que ellos deducen o lo que consideran, y no realmente lo que es correcto delante de los ojos del Señor. Y nosotros fuimos llamados verdaderamente a vivir esta vida que sabemos nosotros que tiene un desarrollo, que la vivimos por medio de la fe. Entonces ahí donde vamos a ver que hay un contraste cuando el hombre dentro de la iglesia quiere manifestar su sabiduría humana o hacer uso verdaderamente de toda la sabiduría que le fue dado de parte de Dios. No hace mucho tiempo estuvimos hablando en cuanto a los diáconos que decían que tenían que tener un buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo, y que le decían que tenían que ser gente sabia. ¿Cuántos recuerdan? O sea que eso se forma en una persona cuando tiene el corazón abierto, cuando está bien dispuesto a obedecer la palabra. Entonces miramos que ya no habla de una sabiduría terrenal, sino de gente que al llenarlo el Señor de su Espíritu Santo pasan a proceder, hermanos, de una manera en su andar, siendo alguien sabio.
Entonces acá Pablo vemos que le dice, si alguno de vosotros se cree sabio de este siglo, ¿qué tiene que hacer? Hágase ignorante. Porque hay gente que ha alcanzado sabiduría, y si verdaderamente la tiene, está hablando de la genuina, no de la humana, entonces hágase ignorante. Como decir, puede usted estar enriqueciendo a la iglesia, haciendo cosas sabias, teniendo un buen andar y todas aquellas cosas que son útiles. Entonces es cuanto más ignorante se tiene que hacer, porque usted tiene que entender que eso no es suyo, eso es algo que se le ha dado. Amén. Entonces cuando más nos humillamos, porque ese es el significado de alguien que se humilla, alguien que es sumiso, alguien que entiende lo que Cristo dijo, aprended de mí. Amén, empieza a ser humilde. Entonces ahí el Señor empieza a trabajar mucho más y puede ser aún más sabio todavía. Amén, porque esa sabiduría se genera por medio del Espíritu y no tiene límite. Es algo que nada lo va a frenar, sino que lo va a llevar, hermano, en algo progresivo, en aquellos que no se consideran ellos, sino dejan que el Señor proceda en ellos. ¿Se está entendiendo? Amén. Entonces nosotros observamos a través de la Escritura que Pablo le dijo, hágase ignorante. No es que el Señor quiere gente ignorante dentro de la iglesia. Un ignorante es alguien que no sabe absolutamente nada. Eso tiene que ser nuestra manera de mirar las cosas. Señor, tú sabes que yo no sé nada. Si tú no me das, si tú no me alcanzas, si tú no me haces entender las cosas, cómo hacer esto o aquello, yo no sé nada. Ese tiene que ser el vocabulario del cristiano si realmente quiere que la gracia de Dios esté en su vida, en cada cosa que haga o emprenda. Entonces ahí, por eso que Pablo le mencionaba estas palabras que estamos expresando, hermano, y vemos que en el verso 19 le dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cuánto lo creen? Escuche, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Qué significa insensatez? Alguien que hace lo contrario de lo que se le enseña. Alguien que siempre está resistiendo lo que se le habla. Alguien que considera que él o ella es sabia en su propia opinión y lo único que hacen es siempre dar a relucir, a conocer, a mostrar, a manifestar delante de los demás que ellos ya tienen un argumento formado y se conducen de esa manera. Entonces miramos que dice la palabra que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es algo insensato, es algo que no tiene provecho. ¿Por qué? Porque no es algo que viene de Él. Y si no provee de Él para la vida de aquellos que Él la limpió, no tiene ningún valor. Amén, hermanos. Entonces estamos mirando el por qué nosotros tenemos que entender bien clarito que debemos empezar a hacer, hermano, la diferencia. ¿Por qué? Porque Él prende al sabio, el que se considera, el que se mueve en ese andar, ¿qué hace? Él lo prende con astucia. Le permite situaciones donde demuestra que no es tan sabio. Le comete errores, comete cosas bien visibles. Aunque la pueda sostener por un tiempo, el Señor hace así y le hace saber que no es de Él. Y a veces hasta permite que sean avergonzados para que se vuelvan, para que se retraten, para que salgan de ahí. ¿Me entiendes? Entonces cuando alguien hace uso de todas esas cosas, es ahí donde empieza verdaderamente a ser útil en las manos de Dios si cambia su postura o su manera de mirar las cosas. Entonces cuando miramos esto decimos, ¿qué necesidad que tenemos nosotros, hermanos, de alcanzar? No una sabiduría de este siglo, no una sabiduría que se involucre con lo humano, sino la que viene de arriba. Por eso, ¿cómo viene, hermano amado, ese conocimiento? Por medio de la palabra. Y acá, para seguir mencionando todo esto que estamos hablando, no podemos dejar de mencionar la fe. Porque ¿cómo yo
me apropio de esta sabiduría? ¿Cómo yo hago uso de la sabiduría que el Señor me alcanza para que yo pueda tener cambios en mi vida? Vivimos todos de un mundo con una manera de pensar, con una manera de ser. Uno se creía inteligente en esto, en lo otro, pero nosotros miramos que la Biblia dice: nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que se ha de tener. Nadie, porque estábamos todos perdidos en delitos y pecados. Él ahora nos dio un espíritu para que sí, verdaderamente seamos gente sabia. ¿Y cómo entiendo yo que empiezo a andar en esa sabiduría? Entender que todo lo que se me habla es provechoso para mi vida, es algo beneficioso, algo que me va a nutrir esta vida que he recibido en Cristo. Entonces ahí donde la iglesia empieza a mirar ya con otra visión, ya entiende que la sabiduría que puede tener, que está siempre basada en sus argumentos, en su manera de ser, en cuanto a lo que es humano, delante de Dios es insensatez. ¿Qué significa insensatez? Alguien que se planta firme y hace todo lo contrario de lo que Dios le está hablando. ¿Cuánto están entendiendo? Ahora, si nosotros miramos Santiago, él va más allá. Cuando habla del sal, de la sabiduría terrenal, ¿qué dice que es? Lo que es terrenal es animal y dice y es diabólica. Amén. Entonces no haga uso de su sabiduría, porque quienes porfían en mantenerse en ella y ya pasa a algo diabólico. Sí, pero ¿por qué? Por causa de que quieren contradecir todo lo que Dios le dice. Y usted dice: no, pero yo no digo que no es lo que se me está diciendo, pero en su vida no cambiar en nada. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Y qué dice la Escritura? Por su fruto los conoceréis. No es por lo que yo diga o por lo que usted dice, sino por lo que se muestra. ¿Se entiende? Entonces ahí ya entramos en un terreno un poquito más profundo. Entonces decir, no es que si quiero. No, a mí se me dio una vida nueva y a mí se me dice: andá, no en tu sabiduría, andá en vida nueva. Descubrí lo que yo te di, descubrí, hace uso por medio del Espíritu en tu andar diario y vas a ser una persona que va a cambiar para bien. ¿Por qué? Que pasan los años y la mayoría esclavos de su carácter, esclavos de su manera de ser. Está todo bien mientras que no se les dice nada. Les decía algo y ahí explotan. Ni se avergüenzan cuando se le dice. ¿Entienden? Ni se avergüenzan cuando hasta falta nombrarlo. Y decimos, pero después vemos que siguen igual. Entonces decir, ¿qué sabiduría estás usando? ¿La que viene de arriba o la que es diabólica? Y no te das cuenta que te estás dañando, no te das cuenta que dañas todo lo que te rodea en estar plantado en esa sabiduría, en ese testimonio, en esa conducta. ¿Y qué vale el arma que usa alguien que está frecuentemente en esa situación y algunos por año? El enojo, la ira, el ponerse mal, el buscar culpa, el autojustificarse y el pelearse con quien sea. Y de esa manera, como que si esto de acá no me lo saca nadie, como si fuera algo honroso. Cuando delante de Dios es algo que verdaderamente ya no tendría que estar, no tendríamos ni que hablar de esa cosa, porque entendemos que ahora estamos en un reino donde todo nos fue dado. Amén. Amén. Cuenta la Escritura, hermanos amados, de un rey. Empezó a reinar a los 17 años, era muy joven. Y dice que el Señor se le aparecía en visiones nocturnas, que el Señor le daba la victoria en todas las cosas porque aceptaba todo lo que Dios le decía y cómo se le revelaba y cómo le iba haciendo saber cuál era su voluntad. Y dice la Escritura, en el relato de la vida de este hombre, llegó a reinar 52 años en Jerusalén. Y en el relato que hace de esta persona, por 3 veces, dice la Escritura, que se hizo altamente poderoso. ¿Y qué hacía? Inventaba armas, tenía jefes de armas de Amiles y hacía holocausto al Señor hasta en tierras enemigas, porque iba y vencía, conquistaba y hacía de todo. Dice, hasta que un día, escuche bien, hasta que un día quiso quemar incienso y entró, hermano, allá en el lugar donde solamente entraban los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entró a quemar incienso
Y el gran sumo sacerdote Azarías le dijo firmemente: esto no te va a hacer para gloria delante de Dios. Como diciendo: vos hiciste muchas cosas, venciste esto y el Señor te habló y todas las cosas, pero esto que estás haciendo no te va a hacer para gloria. Estuvo 52 años reinando y él sabía perfectamente que eso no le era dado a él hacerlo, sino a los sacerdotes que eran de la tribu de Leví, hermanos, que tenían que hacer ese tema y sabía cómo se hacía y todas las cosas. Pero el tipo ya se creyó altamente poderoso, se metió a querer quemar incienso. ¿Y qué fue la reacción? Aceptó la palabra de este gran sumo sacerdote, que había que ser valiente para enfrentar al rey, porque si quería lo mandaba a matar en el momento. ¿Cuál fue la reacción del rey? Se encendió en ira. Esa es la reacción, ¿vio? Cuando está uno en mi sabiduría, soy yo el que lo hago, soy yo el que vencí, soy yo el que soy de renombre y hacía cisternas y cuántas cosas que la Escritura enseña que hizo este hombre. Pero había algo, hermano amado, cuando Dios dice esto es no, es no. No importa lo mucho que hiciste, no importa lo mucho del ministerio, la mucha sabiduría, lo que pudiste hacer para la iglesia. Todo eso no te va a avalar a que hagas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Todo se hace en el orden de Él, dirigido por el Espíritu Santo, y esa es la vida bendecida que han tenido tantos hombres de Dios hasta que la muerte los alcanzó. Amén. Quiere decir, hermano amado, que todo el servicio que podamos brindar no nos avala el hacer cosas indebidas delante de Dios. Amén. Un pastor sirvió a Dios más de 50 años y sabe que tenía como 70, era un hombre viejo ya de edad, y sabe que se agarró una obrera, una jovencita, destruyó la iglesia, se le fueron casi todos los hermanos, y él sabe que decía que Dios se le había dado de recompensa por tantos años de servicio. ¿Usted cree que Dios le puede dar esa recompensa a alguien porque diga: este me sirvió, te voy a dejar a la que forniqué con una jovencita? Así está el hombre, así es el hombre. Por eso hay que ver qué tipo de sabiduría se tiene que manifestar. Por eso la exhortación, por eso la palabra, por eso, hermanos amados, es marcar lo que no es, no es. ¿Se entiende? Y lo que es correcto lo vamos a afirmar. Y guste a quien le guste, nosotros vamos a afirmar lo que es correcto, porque nada puede con la verdad si no es por la verdad misma. Creemos que lo que Él va a hacer prevalecer siempre en aquellos hombres que Dios ha llamado es la palabra, es la verdad, es lo que verdaderamente ha hecho libre al hombre. Entonces miramos nosotros que podemos hablar de tantas historias bíblicas y podemos ver, hermano, el fin que ha tenido esa gente. ¿Sabe cómo terminó este rey, hermanos amados? Cuando se quiso encender en ira y cuando quiso ahí contradecir lo que el sumo sacerdote le decía, dice que le brotó una lepra en la frente. Automáticamente se pegó tal susto, hermano, que no es que lo obligaron a salir, salió corriendo de dentro del templo. Amén. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que murió apartado, excluido del servicio, hermano, quedó excluido del servicio hasta el día de su muerte. Ese fue el fin de ese rey. No dice que se perdió ni que se fue al infierno. ¿Qué hizo Dios? Lo separó. No hubo restauración para él. Pero ¿cómo? Le sirvió tantos años, tantas cosas hizo para Dios. Acá no pasa por lo mucho o lo poco que se haga. Siempre hablamos que sea lo correcto delante de sus ojos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Ahora miramos, verso 19, el verso 20. Otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que dice que son vanos. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Claro, si primeramente dice que es insensato, es porque lo está resistiendo a la sabiduría que Él quiere dar por medio de la palabra. Entonces acá tenemos que observar que dice que es algo insensato y que significa algo vano. No tiene sentido, no tiene valor. Por más que lo cuide, por más que lo proteja, por más que usted diga: yo soy así de chiquitito, delante de Dios es algo vano.
Entonces vamos a desarraigarlo, vamos a sacarlo de ahí porque no nos va a ser de provecho, no nos va a ser de gran utilidad. Entonces nosotros miramos por qué dice en el 21, así que ninguno se gloríe en el hombre, porque todo es vuestro. ¿Por qué gloriarte en tu sabiduría? ¿Por qué creer que lo tuyo, lo sabio, lo inteligente tuyo, que va a ser más que lo de Dios? ¿No ves que todo es tuyo? ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Entonces quiere decir que todo lo que Cristo es y todo lo que Él compró y todo lo que la palabra nos enseña es nuestro. Somos miembros de su cuerpo. Amén. Estamos injertados en Él. Y si todo es nuestro, ¿por qué yo tengo que traer algo del mundo? Algo que por la fe se ha muerto para querer meterlo y hacer uso de algo que es vano, algo que lo único que hago es causar tropiezo, no alcanzar el desarrollo de la vida, no tener un crecimiento a lo cual se vea un cambio bien trazado de lo que era cuando vine a lo que soy hoy delante de Dios. Esa sería la pregunta para todos nosotros. ¿Por qué? Porque dice, hermano, que la sabiduría del hombre no sirve. ¿Por qué? Porque todo es nuestro. Yo no necesito inventar nada. Ninguno necesitamos querer mostrarle algo a alguien. Si todo me pertenece. Todo es mío. Amén. Todo es suyo. Usted está sentado ahí y está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y tenemos todo. ¿Y qué dice la Escritura? Y de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Por eso, ¿de qué manera lo hace el hombre? Por medio de la fe. Es la fe lo que le lleva a usted a conquistar todo lo que oye. Preste atención, es la fe lo que le lleva a que usted conquiste internamente todo lo que necesita. No se clave ahí firme mirando y no puedo y esto y que se quejan y que lo pellizca un mosquito y ya se endemonia como si fuera algo bueno. Avergüéncense, no está bien, no está bien. No es lo terrenal, no es su sabiduría, no es un sentimiento, no es nada, hermano amado. Entiende, algunos consideran que se le van las cosas de la mano por como son ellos y ya se enojan y después quieren usar ahí el gobernar y si no le da resultado quieren usar el sentimiento. Eso no tiene nada que ver con Dios. Ustedes acá han venido a ser perfeccionados para que crezcan, para que den fruto, para que sean gente de Dios genuina. El sentimiento y toda su postura, sáquela para afuera, no sirve. Hay una sabiduría que viene de arriba, esa es la que va a sostener su vida en los momentos difíciles, eso es lo que va a hacer que se proteja usted y toda su familia. ¿Quién mejor habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente? ¡Aleluya! Ese es el Señor que sostiene a los que Él ha llamado. ¿Cuántos lo creen? Entonces miramos que Pablo le dice todo es vuestro y ahí en el verso 22 nombra sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Por qué él se nombra acá a Pablo y lo nombra a Apolo y a Cefas? Porque eran ellos que le habían llevado la palabra así a aquella gente, eran ellos los que le ministraban, eran ellos los que le habían enseñado, eran ellos los que habían fundado el lugar, pero ellos le dicen sea lo que sea, ustedes son de Cristo y todo les pertenece. ¿Entiende, hermano? Por eso tenemos que entender lo que es un desprendimiento. Si usted quiere seguir con sus mismos sentimientos, su misma manera de mirar las cosas, le va a ir mal. ¿Cuántos están atentos? Le va a ir mal, porque eso no se relaciona de una sabiduría que venga de arriba, la celestial, sino de una sabiduría humana. Vio los mismos animales cuando los cachorros crecen, abren sus brazos y lo dejan que se valgan por sí mismos. Hasta la misma naturaleza hace eso. Tenemos que aprender a ser inteligentes. Por eso dice la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Mas la necia con sus manos la derriba. Acá no es lo que yo considero, acá es lo que la Biblia dice. Hágase de esa idea, si no está en el lugar equivocado. Amén. Entonces la Biblia nos enseña todo vuestro, todo.
Todo. Yo no tengo por qué estar, hermano amado, preocupándome por nada si todo me pertenece. Entonces la Escritura, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Y si mi confianza está puesta en Él, hermano, todos tenemos una familia. Yo tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos, tengo todo. ¿Sabe qué hago? Oro por ellos, que Dios me los guarde, pero yo tengo que servir a Dios. Mi compromiso con Dios. Yo me encontré un día arruinado y un día me hablaron de Cristo y sigo hacia adelante y quiero gastar, hermano amado, hasta el último aliento de mi vida gritando su palabra donde Él me mande. Ese tiene que ser el concepto, ese tiene que ser, hermano, la postura. ¿Entiende? Y en el proceso hay cosas que dejar, hay cosas que duelen, hay cosas que separarse y todas aquellas cosas y decimos, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque el hombre de Dios tiene que ser sufrido. A su nombre. Ese Dios forma lo suyo. Forma lo suyo. Por eso estamos hablando de perfección, por eso estamos hablando de nosotros, por eso siempre hablamos de lo que nos hace falta, siempre mencionamos, hermanos amados, y ahora decimos, todo es nuestro, sí, todos lo sabemos, la Biblia lo dice, y la pregunta es, ¿andamos como que todo es nuestro? Estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de que yo voy y tomo lo que me hace falta y me lo meto acá, y a mí no va a venir diablo ni nadie a decir qué hacer, no, me pertenece. Vengo a tomar lo que es mío, lo que es mi amado, mi representante ya pagó el precio. Amén. Entonces ahí donde uno se planta firme, no estoy titubeando, no estoy pensando si lo hago, si no lo hago, no le pregunto el parecer a nadie, me aseguro que esté acá en su palabra. Entonces, ¿qué dice? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. Hasta el mundo, ¿por qué? Porque el Señor dijo que acá íbamos a tener aflicciones. Pero ¿qué nos dice? Confíen, yo vencí al mundo. Amén. El que venció al mundo lo tengo acá dentro ahora. Y si yo me dejo guiar por él, ¿qué cree que va a pasar? Ya está vencido. Ya hasta sabemos cómo va a terminar el mundo, el sistema. Amén. Entonces miramos a través de la palabra, hermano, dice, sea lo presente, sea por lo porvenir. Quiere decir que todo, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque fue vencida. El Señor ya la venció. ¿Entiende? Y a nosotros, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. O sea que ya la vencimos también. La vida ya la recibí, la vida de mi madre. Entonces, mirándolo del punto de vista que lo miremos, hermano, siempre vamos a ver, hermano, que todo es para nuestro bien, que todo es para nuestro beneficio. Y usted dice, ¿por qué se ve gente de ahí soberbia, apocada, que pasan los años? No les da un gramo de vergüenza de ser siempre iguales. ¿Por qué es la pregunta? Porque no quieren cambiar, porque tienen una voluntad propia. Pero, hermanos, sepan algo en este día, todo es de ustedes. Si ustedes quieren, no hay alguien que le diga, che, ¿qué haces? Vio que Santiago mismo dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, que lo pido de lo alto. ¿Y qué dice? ¿De cuál le va a ser dada? Pero sí un reproche. No, se no va a venir y decir así, no, esto no te lo doy, no, esto no es para vos, no, esto es para qué, pero para él, no. Pero hay que ir a él, hay que ir a él. El que se cree sabio, ¿qué dice? Hágase ignorante para realmente ser sabio. ¿Entienden? Nadie tenga mayor alto concepto del que debe tener. Quiere decir que aprende a conducirte como yo te voy enseñando. No dejes que el sentimiento te esclavice. No, eso es algo carnal. Eso es algo, hermanos amados, que delante de Dios no tiene valor. La insensatez, ya le digo, es hacer todo aquello que va en contra de lo que oye. ¿Por qué? No, porque yo soy así. Porque yo acostumbré a los míos a ser así. No, acá no es así. No, eso no es correcto. No está bien porque dice, ¿quién resistió la mano del Señor? ¿Quién tiene una mano más poderosa que Él? ¿Será que alguien, hermano, que porque se resista, que Dios no lo va a doblegar? Por eso que decimos, no le va a ir bien. Alguien que lo resiste a Dios, ¿cómo le va a ir bien? Nos dice que Él sabe, hermano, humillar, tratar a aquellos que andan con soberbia. ¿Y qué hace con el antiguo? Lo mira de lejos. Como diciendo, vos querés resistirte todo y ¿qué quieres venir después y reclamarme a mí? Algo que está dedicado a tu corazón y que va contra mi palabra. ¿Y yo voy a contradecir mi palabra para darte el razonamiento? No, nunca, jamás. Hermano, armémonos la idea que el Señor ya tiene todo trazado y son buenas obras.
Amén. No son cosas que a mí me parecen, no. Todo lo que Él tiene para los que ya han conquistado todo por haber recibido a Cristo y han creído, la Biblia dice que solamente le esperan buenas obras. Sí, pero me pasa esto, pero me pasa aquello y me pasa esto u otro. Buenas obras. Descúbralo. Todo pasa a ser bueno cuando usted abre su corazón a una obediencia plena a lo que el Espíritu Santo le habla. Ahí las cosas cambian. Ahí, hermano amado, la manifestación del Señor está ahí presente, latente para aquellos que echen mano a lo bueno. Ese es el tiempo que se viene. El que tenga una buena disposición, preste atención a lo que le digo. Viene algo rápidamente que el Señor, hermanos amados, va a empezar a hacer y generar, y se van a ver cambios repentinos, va a haber sanamiento, va a haber levantamiento, ministerio y cosas que, hermanos amados, hoy si las nombramos, pero estamos hablando cosas. No, son cosas que el Espíritu Santo ha hablado y que va a suceder. Yo lo creo y lo creo. A mí no me mueve nadie, hermanos amados, y siempre Dios va a encontrar entre los suyos gente que le crea y que tenga una buena disposición. Por eso el que quiere ser un buen discípulo, que es lo primero que le dijo el Señor, el que no aborrece padre y madre no puede ser un discípulo. ¿Qué significa? No es que le tiene que tener asco. No, poneme a mí primero. Ahí está el secreto, servirme a mí, afirmate en la fe, aprende que de mí depende todo. Si yo quiero así, desaparece tu papá, tu mamá, tu abuelo y tu abuelita. No, soy yo, poniéndolo a él primero y con el amor desarrollado que viene de arriba, no el carnal, que hoy te amo y mañana lo tiro allá en un asilo y no lo voy ni a ver. No, estamos hablando de un amor que nunca deja de ser. Ese amor, hermano amado, así con ese amor después usted va a aprender a amar a lo suyo. El que no crece siempre es usado por el diablo en aquellos que están creciendo. Esa es la palabra, usados por el diablo. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí, porque siempre están poniendo tropiezo y siempre están haciendo uso de su naturaleza y están haciendo uso de sus sentimientos. Salga de ahí porque no es correcto. Lo correcto es hacer uso de la sabiduría que viene de arriba. Es hacer uso de la perfección a la cual el Espíritu Santo nos quiere llevar. Para eso vamos a tener que tener posturas diferentes. Y dice la palabra que para el que cree, ¿cuántos son los que creen? Entonces todo es posible. Todo es posible. Quédense bien tranquilos que Él los va a llevar hacia donde los tiene que llevar. Le va a dar lo que le tiene que dar. No va a haber papá ni mamá que los retenga. Es el Espíritu Santo que le habla a la iglesia para que haya un desprendimiento. Todo ese núcleo ahí encendido carnal que prevaleció por años dentro de la iglesia, viene el tiempo que el Señor lo hace añico por medio de su Espíritu Santo y va a poner, hermanos amados, el querer como el hacer por su buena voluntad en aquellos corazones que sean sanos, sinceros delante del Señor. Ese tiempo viene porque Él tiene que levantar a los obreros de la última hora. Alabado sea su nombre. Que se haga así con todos nosotros, que se haga así una realidad, que de aquí pueda levantar obreros fieles que le quieran servir a su amado. ¿Cuántos le quieren servir a Él? Aquí estamos, mi amado. ¡Aleluya! Ese tiene que ser el sentir de la iglesia. Hermano, esa buena disposición. El diablo siempre quiere distraer, siempre quiere apocar, siempre quiere, hermano, manifestar la desconformidad. Reprenda al diablo, apréndase a conducir sabiamente, porque el conocimiento que Dios le está llevando y lo ha llevado es para que Él venga, hermano amado, y se plante firme delante de nosotros. Y Él sabe lo que va a ser mejor para su vida, para su ministerio, para su andar diario, para todo lo que tenga que ver con el bienestar para usted, aún para su propia familia. Nuestro Padre que está en los cielos sabe de que tenemos necesidad. Gracias, mi amado. ¿Cómo sigue esto? En el verso 23, Pablo ya terminando. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Ven, todos de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son de Cristo. Porque todos somos de Cristo. ¿Y Cristo de quién es? Es de Dios. Y Él es el creador de todas las
cosas. En Él, por Él y para Él todo subsiste, dice su palabra. Entonces, hermano, lo tenemos todo. ¿Cuál es el tropiezo de que todavía hay tantos que no lo han alcanzado, están esclavizados de su carácter y su manera de ser, su voluntad propia? Ahora, todo eso me priva a mí alcanzar todas estas riquezas solamente por algo que está acá adentro y que es del hombre natural. Sí, su voluntad propia, que algunos se jactan de tener, estoy así, y lo cuentan hasta con una arrogancia como si fuera algo bueno en vez de avergonzarse. No, está mal, hermano, salí de ahí. Salí de ahí porque no puede ser que no se te pueda decir nada, porque si no ya te enojas, ya te endemoniás y ya andan tirando la lengua que te cree. O andate o quedate, pero si te quedás, obedece. Amén. Así son las cosas. No podemos jugar, el tiempo se está agotando. Lo que decíamos ya varias veces, aunque quedemos 4 o 5, no importa. Eso no nos asusta. Porque Él siempre de lo poquito hace lo mucho. Pero forma gente como Él quiere. La fe. Los que están divagando en su mente, en su corazón y tienen miles de pensamientos carnales antes que Dios, están en el canal equivocado. Dios cuando uno quiere por un canal y llega, entonces empieza a marcar a buscar el canal. Encuentra el canal, hermano, este canal. Estamos hablando, encuéntrenlo. Amén. Y va a ser responsable de lo que oye. Acuérdese que delante de Él está todo lo que se oye. Él sabe lo que usted oye. Él sabe lo que ha oído. Él sabe cuál es la intención de su corazón para con Él, frente de todo lo que Él le pone. ¿Y qué dice que es la palabra? Es una lumbrera su camino. Hermano, viene el tiempo de exigencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque viene un trabajo que no lo va a poder parar el carácter de nadie. La obra se va a hacer, su esposa llega. Nosotros sabemos que llega, entonces decimos, hermano, tengo la oportunidad de meterme en esto, a los tumbos, a los tropiezos, no sé, como sea, pero yo me quiero meter ahí. Que Dios trate conmigo, me va a doler mucho, voy a llorar, voy a renegar, diga lo que quiera, pero métase. No se quede a un costado de esto. Hermano, viene Él donde más hace saber las cosas, donde más exige. Al que más se le dio, más le va a ser cobrado. Entonces, hermanos, miremos qué hacemos nosotros con lo que oímos. A todos nos gusta escuchar la palabra. A mí si hay algo que me atrapa cuando escucho la palabra y me encanta escucharla. Pero también entiendo y voy a mi casa y la medito y le busco y le digo, Señor, ayúdame que la entienda. Concédeme gracia que yo se la pueda transmitir. Siempre buscando para dar, buscando para tener, siempre con el pensamiento puesto en que hay una obra, en que hay gente que tiene que ser adoctrinada, que hay gente que está esperando que se le lleve un consejo. ¿Entiende? Cuando uno tiene esa responsabilidad, ya tiene un peso, no por uno mismo para crecer, sino también da y se os dará. Amén. O sea, recibimos y de lo recibido de su mano también lo damos. ¿Me entiende? Así tenemos que ser, de esa manera. Entonces ya le digo, no vamos a estar pendientes del frío, del calor, que hoy decimos vamos al hospital y se entusiasma y ya la otra semana menos, y si no decimos nada la que viene, ya no va nadie. Esas cosas, eso es un servicio carnal, según cómo está el tiempo, según si me parece, no, porque tengo cosas que hacer, no, hermano, es una responsabilidad de Dios, Él está primero. Alguien que quiera servir a Dios legítimamente entienda eso. Él está primero. Usted apréndalo y después enséñelo a otro. Dios está primero. Sí, pero Él está primero. Hay cosas que son verdaderamente graves, enfermedades, y las entendemos también. Pero hermanos amados, mientras que dependa de nosotros, Él está primero. Y después las otras cosas, bueno, las veré. ¿Entienden? Entonces ahí donde uno se mete un compromiso, ya no con el pastor, sino para con Dios. Mi compromiso no es con el pastor ni con el ministerio, es con Dios. Y me hago responsable delante de Dios, a donde quiera que pueda estar, ahí quiero hacer lo que Él quiere que haga. Por eso acá dice, sea Apolo, sea Pablo, sea Cefa, sea quien sea, hermano, todo es nuestro. Amén. Entonces habla de Cristo. Él es de Dios y nosotros somos de Él, estamos encartados, nuestra vida está escondida en Él. Entonces decimos, ¿quién la puede tocar? ¿Quién puede hacerle algún daño a nuestra vida, a nuestros seres, a los que rodean, hermano, todo el sistema de vida que podamos tener?
está todo escondido en Él. El que confía los pone bajo el abrigo de Él. Yo no los cuido humanamente. Yo por años me he ido a diferentes lugares y han pasado días y sin volver a mi casa y nada, y nunca se murió nadie, están todos ahí todavía. Amén. Están todos sanitos, gordos, grandotes y crecieron sanos. ¿Y sabe cuánta gente en ese proceso? Vas a perder tu familia, vas a perder esto, vas a perder, con Él no se pierde nada. Con Él después todos empezaron a creer y gracias a Dios están ahí. Por eso, hermano, tenemos que aprender a confiar en Dios, no es solamente hablar. Hablamos todo. Muéstrame tu fe, pero por las obras. No lo que hablar, pero sostenelo. Cuando te venga a vos eso, sostenelo. ¿No? Vio como esos loritos. La Biblia dice. Soberbios que no toman nada de nadie, no se les puede decir nada. Hermanos, dejémonos perfeccionar para que lo que le digamos a la gente verdaderamente sea con sabiduría de arriba. Para que el espíritu que les fue dado para convencer al hombre de justicia, de juicio y de pecado, obre cuando abramos la boca un partido y ahí el Espíritu Santo esté dando convicción. ¿Sabe cuándo lo hace Dios? Cuando alguien lo anuncia, alguien que está teniendo experiencia de todas las cosas. Amén. Entonces ahí donde se ve verdaderamente los resultados, es ahí donde se ve todo lo que el Señor quiere hacer en la vida de aquellos que Él manda. Ese es el tiempo, hermano. No nos perdamos esta invitación de ser diferentes, de servir a Dios y de arrancar este año allá arriba. No esté pensando, ya las cosas que hicimos el año pasado, estamos más que agradecidos, amén. No menospreciamos nada, pero no me voy a quedar a vivir de los recuerdos, de lo que hice, de lo que prediqué o de todo el esfuerzo que pude haber tenido. Ahora tengo salud, empiezo un año nuevo y quiero hacer más de lo que hice el año pasado. Amén. No quiero salir corriendo tampoco alocadamente, pero sí, hermano, mantenerme en el orden en el cual Él va llevando las cosas. Y amén. Él va a pagar por lo que se haya hecho que Él haya mandado. No porque yo diga hice mucho. No, acá no vale ni lo poco ni lo mucho de nadie. Ser obediente, hermano, y entender que el servicio es para Él. Amén, hermano. Esto es lo que yo les quería compartir en este día. Como siempre, esperando que les sea de provecho, vamos a estar orando esta semana, hermano. Nosotros por cuestiones de situaciones que tenemos que hacer allá durante la semana, ahora termina el culto, nos estamos yendo para estar a la noche allá en la iglesia central y pasar la semana allá. Hay algunas cosas que tenemos que resolver y después, hermano, ya por el favor de Dios, creemos que a partir de la otra semana o la otra más tarde ya empezar a venir y quedarnos más tiempo para involucrarnos, hermanos, más días en este lugar para empezar a hacer la casa arriba, si Dios lo permite. Les pido por favor que estén orando. Cuando empecemos a mover ese material, va a ver que Dios va a hacer que las cosas vayan a pasar. Eso lo tenemos seguro, ya lo hemos visto. De dónde, ni cómo, ni sé, pero yo sé que van a aparecer. Creemos. Como creemos, va a ser todo posible. Así que le pedimos sus oraciones, cada uno en el lugar de trabajo que tiene que estar, el que tiene que ir al grupo, hacer una visita, no sé, ir al hospital, a donde sea. No eluda, hermano, porque Dios lo está mirando. Usted no se cuide de nosotros. Yo no estoy pendiente, hermano, de alguien que se cuide o que se muestre delante de mí. Entienda que hay un Dios en los cielos que sabe todo. Yo le enseño a amar y a servir a Dios. No que me siga a mí. Es más, a mí si anda la camilla, yo lo voy a sacar corriendo. ¿Cuánto dicen amén? No corriendo, pero no es agradable. Amén. Usted tiene que aprender a amar a Dios. Sea un hombre de Dios, sea una mujer de Dios. Amén. Y en lo que le podamos ayudar, para eso estamos. Siempre vamos a estar para ayudar, para aconsejar, para dar una palabra, una reprensión, un aliento, lo que ya sea que usted necesite, cuente con nosotros. Pero si usted acepta el consejo, va a haber cambio favorable a su vida. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie en la iglesia. Señor, te damos gracias en tu amor y tu misericordia.